Contrato de arrendamiento que celebran por una parte la ciudadana María Antonieta de las Nieves y a quien se le denominará en adelante el arrendador. Y por otra parte, el ciudadano Miguel Ángel Patiño Rivera, que en adelante se le denominará el arrendatario, respecto del que se denominará el inmueble, que se describe más adelante y de acuerdo a lo que se contiene en las siguientes declaraciones y cláusulas. 1. Declara el arrendador. A. Llamarse como ha quedado escrito, ser de nacionalidad mexicana con domicilio actual en San Antonio 25, Fraccionamiento, Santiago, Querétaro, de esta ciudad de Querétaro. B. Que el inmueble se encuentra al corriente en el pago de todas las contribuciones fiscales y que no reporta a la fecha ningún adeudo. C. Que es una persona física en pleno ejercicio de sus derechos y cuenta con la capacidad legal necesaria para celebrar este acto a través de una carta poder. D. Ser responsable legalmente a través de carta poder del inmueble que está ubicado en... Y aquí va la dirección en donde esté ubicado el inmueble. Que la titularidad sobre el predio descrito en el inciso inmediato anterior la acredita con la boleta predial con clave catastral. Y aquí se pone el número de clave catastral. Que el inmueble tiene dictamen de uso de suelo habitacional otorgado por el municipio de Querétaro. G. Que para efectos legales del presente contrato señala como domicilio el ubicado en, y aquí se debe señalar el domicilio donde está ubicado el arrendador. 2. Declara el arrendatario. A. Llamarse como ha descrito, ser de nacionalidad mexicana con domicilio en, aquí se describe el domicilio del arrendatario. B. Que manifiesta conocer ampliamente a su entera satisfacción el inmueble y es voluntad tomarlo en arrendamiento para destinarlo al uso de casa-habitación. 3. Expuesto lo anterior, ambas partes reconocen recíprocamente la personalidad con la que se ostentan, por lo que otorgan las siguientes cláusulas. Primera, el objeto. El arrendador da en arrendamiento al arrendatario el inmueble descrito en el inciso D de la declaratoria 1 de este contrato, cuyos datos tienen por aquí reproducidos como si a la letra se insertan. Segunda, importe de la renta y forma de pago. El arrendatario pagará por concepto de renta la cantidad de 10,000 pesos. Aquí es un ejemplo, se pone la cantidad que quede determinada tanto por el arrendador como por el arrendatario. Y la renta deberá ser cubierta el día 15 de cada mes de la cuenta bancaria tal, con clave tal, del banco tal, y a nombre de, pues en este caso sería de María Antonieta de las Nieves, que es la dueña o propietaria del inmueble. Pero en todo caso, pues también se puede señalar aquí en el contrato de arrendamiento cualquier otra persona que es la que va a estar recibiendo en su cuenta bancaria el importe de esta renta. El monto por concepto de renta mensual se incrementará cada año de vigencia de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor o al índice que lo sustituya. El arrendatario pagará la renta mensual íntegra durante la vigencia del contrato. Esto aun cuando no se hiciere uso del inmueble. No podrá retener total o parcialmente el importe del pago. El arrendatario pagará a la firma del contrato la primera renta, así como el depósito correspondiente a un mes de renta. El arrendador declara recibir el pago de su entera satisfacción, sirviendo el presente documento como el recibo más amplio que en derecho proceda. Tercera, la vigencia.
El presente contrato de arrendamiento tendrá una duración de 1 año de plazo forzoso para el arrendador, contados a partir del día 15 de noviembre de 2018 al 14 de noviembre de 2019, concluyendo al expirar el día prefijado, son necesidad del procedimiento judicial. En este apartado, la duración del contrato de arrendamiento pues es también establecido por ambas partes. De igual forma, pues la fecha en que inicia la renta y la fecha en que expira. Cuarta, uso del inmueble. El arrendatario destinará el inmueble materia del presente contrato únicamente para uso habitacional, quedando estrictamente prohibido destinarlo para cualquier otro fin, siendo esto una causa especial de rescisión del presente contrato. En el supuesto de que el arrendatario destine la propiedad a otro fin que el señalado y con ello se dicte resolución ejecutoria, en donde se aplique a la propiedad la ley de extinción de dominio, ya sea federal o local, se obliga al arrendatario a indemnizar a el arrendador la cantidad que resulte de aplicar el valor de venta que tuviere la propiedad al monto de su extinción, debiendo cubrir dicha indemnización a más tardar 15 días posteriores a que se dictara el acuerdo en donde quede ejecutoria la sentencia de extinción de dominio. Bajo protesta de decir verdad, el arrendatario manifiesta que el inmueble solo será destinado para el uso lícito que se estipula y así conservará por todo el tiempo que dure el contrato y su ocupación del inmueble. El arrendatario no podrá almacenar sustancias peligrosas, corrosivas o flamables, siendo el incumplimiento causa de rescisión de contrato, con independencia de cubrir a el arrendador y a los vecinos cualquier tipo de daño y perjuicio que ocasionen dichas sustancias. Tampoco se podrá almacenar sustancias de procedencia ilícita o cualquier objeto tipificado como ilegal por la Procuraduría General de Justicia. Quinta, penalidades por pago impuntual. Las partes acuerdan que en caso de mora en el pago de la renta, el arrendatario pagará a el arrendador 10% mensual de la renta vencida como pena convencional por la mora en el pago oportuno de acuerdo a lo previsto en este contrato. Cabe señalar que este porcentaje por pago de renta vencida pues también es establecido entre el arrendador y el arrendatario y que ambas partes estén de acuerdo. Por falta de pago en 2 mensualidades en la forma términos que se ha establecido en las cláusulas que anteceden, el arrendador podrá pedir la desocupación inmediata del inmueble o en su lugar el desalojo o lanzamiento, con todos los derechos que sobre el particular le concede la ley en materia, quedando obligado el arrendatario a pagar los gastos y costos que se ocasionaran por esta situación de incumplimiento. Sexta, subarriendo. Queda expresamente prohibido al arrendatario subarrendar o transmitir bajo cualquier título de uso el inmueble, siendo esta una causa especial de rescisión del presente contrato. Séptima, conservación del inmueble. El arrendatario recibe el inmueble en condiciones perfectas de uso, con sus instalaciones hidráulicas y de energía eléctrica completas y en condiciones normales de servicio, reuniendo los estándares de higiene y salubridad exigidos por la ley, obligándose a devolverlo al término del arrendamiento en el mismo estado en que lo recibió, con las modificaciones que sufra por el deterioro natural del uso y obligándose a cubrir los gastos de reparación de aquellos desperfectos que en forma intencional o accidental se ocasionen al inmueble. Asimismo, se anexa al presente contrato un inventario y fotografías del inmueble. Para el caso de vicios ocultos que impidan el uso adecuado del inmueble, el arrendatario deberá notificar por escrito al arrendador para que, previa su autorización en forma escrita, se hagan los arreglos correspondientes. El arrendador se compromete a reparar o autorizar los arreglos una vez notificado, siempre y cuando se trate de vicios ocultos. Octava, modificaciones. Cualquier modificación que el arrendatario quisiere realizar sobre el inmueble deberá ser autorizada por el arrendador,
para lo cual deberá notificarle al mismo en forma escrita de los cambios que quisiere realizar, debiendo existir un documento por parte del arrendador autorizando dichas modificaciones. Las mejoras que el arrendatario efectúe al inmueble, ya sean útiles, necesarias o de ornato, quedarán a beneficio del inmueble, sin que tenga derecho el arrendatario a retirarlas, aun cuando el hacerlo no produzca un deterioro o daño en el inmueble. Novena, siniestros. El arrendatario no es responsable de los daños y perjuicios causados en el inmueble que fueran originados por sismos, incendios, inundaciones y demás accidentes que provengan de caso fortuito y fuerza mayor. Lo anterior no es aplicable si en determinación judicial se comprueba que dichos accidentes ocurridos al bien arrendado fueron por causa imputable al arrendatario, el cual deberá pagar íntegramente los daños ocasionados en el inmueble y los que haya causado a terceros, deslindando a este hecho a el arrendador. Décima, depósito en garantía. A firma de este instrumento, el arrendatario entrega en calidad de depósito al arrendador la cantidad de 10,000 pesos para garantizar el pago de los servicios, cuidado y mantenimiento del inmueble arrendado. Este depósito será actualizado anualmente junto con el ajuste de la renta del nuevo periodo. El arrendador está autorizado a deducir del depósito de garantía el importe de las reparaciones que fueran necesarias en el inmueble, cuando no sean resultado de uso natural y cotidiano del mismo. Asimismo, para deducir cualquier adeudo de servicios, penalidades, inclusive de los certificados de no adeudo de los mismos en caso de que el arrendatario no le hubiera entregado los recibos de servicios pagados durante el periodo que ocupó el inmueble hasta que sea devuelto formalmente al arrendador. El arrendatario acepta que el depósito en garantía no se le devolverá si desocupa antes del plazo forzoso, razón por la cual éste no se aplicará en ningún caso como pago de renta. Ambas partes convienen y aceptan que el depósito en garantía o la diferencia restante será devuelto al arrendatario una vez comprobado el arreglo y pago con los recibos correspondientes sin adeudo de los conceptos antes mencionados, a más tardar 45 días después de que el arrendatario haga entrega del inmueble. Esta cantidad entregada como depósito no causa el impuesto al valor agregado, IVA, ni interés durante el tiempo en que esté en poder del arrendador. Décima primera, pago de servicios. El arrendatario se obliga a pagar el importe de los recibos que por derecho por servicios de gas, agua, luz, telefonía, servicio de televisión por cable y cualquier otro con que cuente el inmueble, toda vez que su uso y consumo son de su entera responsabilidad. Los recibos deberán ser entregados mensualmente o bimestralmente, según sea el caso, al arrendador o a quien represente sus derechos en el domicilio señalado. Al término del arrendamiento, el arrendatario se obliga a obtener la baja de los servicios que contrate con el domicilio del inmueble con las empresas contratadas por él. Décima segunda, terminación o renovación de contrato. El arrendatario debe estar al corriente en el pago de los servicios del inmueble y de las rentas. Décima tercera, penalidades por desocupación anticipada. El arrendatario deberá pagar al arrendador como penalidad por la terminación anticipada del arrendamiento una cantidad igual a la suma de 2 meses de renta vigente. Una cantidad igual a la suma de 2 meses de la renta vigente, así como estar al corriente con el pago de los servicios, teniendo como fecha límite para cumplir con estas obligaciones el día de entrega de posesión jurídica y material del inmueble. Al supuesto enunciado en el párrafo anterior, será implicable también para el caso en que el arrendatario incumpliese con lo acordado en el contrato, dando motivo para su rescisión. Décima cuarta, el fiador.
Para garantizar el cumplimiento de todo lo estipulado en el presente contrato, lo firma mancomunadamente María Susana Rivera Tello con el arrendatario, quien declara tener su domicilio en, aquí ponemos el domicilio del arrendatario, y se constituye en fiador o fiadora y principal pagador o pagadora de todas y cada una de las obligaciones contraídas por el arrendatario, haciendo todas las renuncias que el arrendatario tiene hechas y los beneficios de orden y exclusión contenidas en los artículos 2698 y 2699 del Código Civil en vigor para el Estado de Querétaro, no cesando la responsabilidad del fiador, siendo hasta el momento en que el arrendador lo releve por escrito de esta y o sea entregada una póliza de fianza correspondiente y o se dé por recibido de la localidad y todo lo que se deba en virtud de este contrato. Esto aun cuando el arrendamiento, el arrendador lo releve por escrito de esta y o sea entregada la póliza de fianza correspondiente y o se dé por recibido de la localidad y todo lo que se deba en virtud de este contrato. Esto aun cuando el arrendamiento haya concedido prórrogas o espera, subsistiendo la obligación del fiador a pesar de que no se le notifique y aunque dure más tiempo del fijado en el artículo 2681 del Código Civil en vigor para el Estado de Querétaro, por lo que igualmente renuncia a lo establecido en este artículo, obligándose a hacer entrega a su fiador el arrendatario no lo hiciere de lo que éste haya recibido en el inventario y de este contrato y a reponer o a cubrir el importe de lo que faltare, pagando desde luego el importe de los desperfectos, daños, averías o cualquier otro que por mal uso del inmueble fueron causados por el arrendatario. 15ª. El arrendador no se responsabiliza por la seguridad de los bienes inmuebles y contenidos que el arrendatario introduzca al inmueble arrendado. 16ª. Devolución del inmueble. Al término del arrendamiento, el arrendatario se obliga a desocupar el inmueble o firmar un nuevo contrato de arrendamiento. El arrendatario está consciente de que su responsabilidad no termina sino hasta el momento en que el arrendador se dé por recibido del inmueble, a su entrega satisfacción con el deterioro natural causado por el uso a que fue destinado y así lo manifieste el arrendatario en forma escrita. La devolución del inmueble se hará mediante carta entrega-recepción, firmado de conformidad el arrendador a su representante. 17ª. Penalidades por no desocupación en tiempo y forma. El arrendatario deberá pagar al arrendador como penalidad por no desocupar el inmueble en tiempo y forma lo equivalente a 2 meses de renta vigentes, así como también la renta se incrementará un 20% de su valor, por lo que el arrendatario se obliga a pagar la renta con el incremento mencionado a partir del 15 de noviembre de 2019. Esta fecha es la fecha de término anual, en este caso, en que ya se da por terminado este contrato, sin que esto implique novación, tácita reconducción o prórroga del contrato, siendo voluntad expresa de las partes tan solo el aumento del precio del arrendamiento, subsistiendo todas las obligaciones señaladas, tanto para él como para su fiador, hasta el momento en que el inmueble sea devuelto conforme a lo estipulado en el presente instrumento. Derivado de lo anterior, si al término del plazo fijado en la cláusula tercera continúa el arrendatario ocupando la localidad sin que haya firmado un nuevo contrato, a partir de entonces, la duración del arrendamiento será voluntaria para ambas partes y, por lo tanto, cualquiera de los contratantes lo puede dar por concluido a su arbitrio, dando aviso por escrito a la otra parte con 15 días de anticipación. 18ª. Disposiciones legales. Las partes que intervienen en el presente contrato se someten a la jurisdicción y tribunales de la ciudad de Querétaro.
Estado de Querétaro, para todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento del mismo. Reanudación de manera expresa a cualquier otra jurisdicción o competencia que pudiese corresponderles en razón de su domicilio presente y o futuro, anexando copias de credenciales del lector y comprobantes de domicilio de las partes firmantes. Leído por ambas partes el presente contrato y ante la presencia de los testigos y fiador que se señalan, lo firman por triplicado al alcance en cada una de sus hojas y al final de esta última, el día 15 de noviembre de 2018 en la ciudad de Querétaro, Estado de Querétaro, manifestando que no existió dolo, violencia, lesión o algún otro tipo de vicio en el consentimiento para la realización del mismo. Y por último, pero no menos importante, se pone nombre y firma del arrendador, el arrendatario, un testigo y el aval o fiador.